El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. En Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Estamos en Espacio Electoral, hoy día 15 de abril, a un poco más de un mes y medio de la jornada electoral que nos tocará vivir el próximo 6 de junio, domingo del 2021. Y en este programa, como siempre, les vamos a dar adelantos del desarrollo de este proceso electoral que está en curso. Mi nombre es Oksana Bolchanske y me da mucho gusto recibir hoy en el estudio del Espacio Electoral, en esta modalidad virtual que ya estamos acostumbrados a ello, al consejero electoral Saúl Rodríguez Camacho, quien preside además la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Organización Electoral. Y además de muchos otros temas que tratamos en este programa, relacionados con educación cívica, participación ciudadana, la construcción de la ciudadanía, el desarrollo del proceso electoral. Hoy es el momento a hablar de una etapa crucial en este proceso electoral, en cualquier proceso electoral, que es la etapa del registro de candidaturas. Así que hoy, para despejar nuestras dudas y para explicarnos el complejo proceso del registro de candidaturas, se encuentra con nosotros el consejero Saúl Rodríguez. Bienvenido. Hola, muchas gracias, Susana. Pues muchísimas gracias por la invitación. Aquí vamos a buscar la manera de comunicar las reglas electorales en esta etapa que pues no siempre son tan fáciles de expresar cuando las vemos nada más en leyes o en reglamentos, ¿verdad? Que son sumamente complejas y además compleja la labor institucional dentro del proceso electoral en la organización, pero pues con la mejor intención de hacerlo, creo que también esa es esa obligación de los órganos y de las servidoras y servidores públicos, pues comunicar lo que hacen en las instituciones y lo que hacen las instituciones. Así que, pues, a tus órdenes, Oksana, tú que si eres una experta en comunicación, pues me vas a poder ayudar modulando los cuestionamientos y las interrogantes. Así que, pues, te agradezco y felicito por darnos esta posibilidad de establecer una vía, un puente de comunicación con la ciudadanía. Muchas gracias, consejero, y sobre todo muchas gracias a quienes nos están acompañando y sintonizando a través de las redes sociales en este espacio electoral que es para toda la ciudadanía. Y ya que mencionaste, consejero, de que estamos hablando de un proceso, de una etapa compleja, el registro de candidaturas, cada proceso electoral tiene sus particularidades, pero antes de entrar a detalle de este proceso en particular, explícanos en qué consiste esta etapa de registro de candidaturas, cuándo empieza, qué pasos conlleva y cuándo concluye. Sí, mira, la etapa de el registro, o digamos mejor, para no quisiera entrar en una confusión, diciendo mejor que es una fase, la de registro de candidaturas. Recordemos que las etapas del proceso electoral son tres: la de preparación de la elección, la jornada electoral y los resultados. Son tres etapas del proceso electoral. Entonces, digamos que dentro de la preparación del proceso electoral, que es la etapa más larga del proceso, dado que es desde que inicia, 1 de octubre del año pasado, y hasta que termina, es decir, hasta antes de que se instalen las casillas, es decir, hasta el 6 de junio, hasta que se abren la votación, pues bueno, es lo que dura esta etapa de preparación de la elección.
E inmerso en esta etapa de preparación de la elección, pues bueno, se hacen muchísimas cosas, se emiten reglas, los partidos políticos llevan a cabo procedimientos internos para señalar y designar a quienes encabezarán pues a sus candidaturas, conocido como procedimientos internos de selección de candidatos y sus precampañas. Y seguido de ello, pues esas personas que resultan ser las ganadoras al interior de cada partido político, pues bueno, acuden ante el Instituto Estatal Electoral a solicitar su registro para lograr ser candidatas y candidatos. Entonces, es esa parte de la que estaríamos platicando hoy. Y como antecedente a señalar cuál es esa fase de presentación de solicitudes de registro de candidaturas, pues es precisamente el haber dictado unos lineamientos de registro de candidaturas y un calendario electoral. Entonces, en el calendario electoral se estableció que el periodo para la recepción de solicitudes de registro de candidaturas sería del 8 al 18 de abril, las candidaturas para sindicaturas, integrantes de los ayuntamientos, es decir, presidencias municipales y regidurías, y también las diputaciones. Y para recibir las solicitudes de candidaturas para los cargos, para el cargo de la gubernatura del estado, del 12 al 22 de abril. Etapa o fase, pues, que ya culminó, pero que su regulación la tenemos precisamente en la ley electoral en términos generales, pero en términos más específicos en los lineamientos para registro de candidaturas, es decir, donde se establece el cómo van a registrar y cómo vamos a revisar para dar el registro. Perdón que te interrumpa, consejero, era del 8 al 18 de marzo, ¿verdad? Del 12 y 22 de abril. Digo, 12 y 22 de marzo. Sí, es que estamos en abril. Estamos en abril. Y concluiría, cierto. Bien, entonces una vez que se concluye este proceso de presentación de solicitudes, ¿qué es lo que sigue? Hasta que se llegue a la aprobación de estas candidaturas. Correcto. Muy bien. Como señalaba ahorita, está señalado o está establecido en este reglamento o lineamientos de registro de candidaturas el procedimiento, el paso a paso de cómo se haría. Y previo a la presentación de las solicitudes de registro, se estableció la posibilidad de que los partidos políticos pudieran tener acceso al sistema de registro de candidaturas que se utiliza en el instituto para que pudieran ir haciendo un preregistro o precaptura. Entonces, eso facilitaba mucho la tarea a los propios partidos políticos, dado que llenaban o capturaban la información de cada candidatura con la posibilidad de mandar a imprimir. Entonces se imprime algo que en el argot electoral le conocemos como el FURC o formato único de registro de candidaturas. Ajá. Para imprimirlo y podérselo presentar tanto a la ciudadana o ciudadano que va a ser candidato como a la persona autorizada del partido político. Entonces, esa documentación, junto con actas de nacimiento, comprobantes de domicilio, la copia legible de la credencial del elector, declaración, la 3 de 3, todo eso debe presentarse adjunto a esta solicitud ante el Instituto Estatal Electoral, que revisa y lleva a cabo un procedimiento bastante meticuloso. Por ejemplo, antes que nada, una vez que se presentan esas solicitudes, ya sea ante una asamblea municipal, que son los órganos desconcentrados del instituto durante el proceso electoral, o bien ante las oficinas centrales, cuentan, digamos, con un formato de checklist para que cuando lleguen las solicitudes, la secretaria o presidente o presidenta de la asamblea municipal llene los datos de la información que le llegó. Entonces, tiene ahí la posibilidad de llenar qué partido político presenta, qué tipo de cargo, en qué municipio, en qué fecha y la documentación que se anexa. ¿Trae el formato único? Sí. ¿Trae copia de la credencial? Sí. ¿Trae copia de su acta de nacimiento? Sí. Entonces, todos esos datos se van llenando. Es el acuse de recibo y el partido político desde ahí ve
y puede verificar que lo que está entregando es lo que aparece en ese recibo que fue pues recibido por la Asamblea Municipal. Desde ahí va teniendo noticia el partido político, tal vez que, mira, aquí me tacharon que no exhibí la declaración patrimonial, ¿no? Entonces, para irla trabajando. Una vez que se hace esa recepción, ¿qué sigue? Ahora sí, una revisión de requisitos, un poco ya más a fondo. Son los requisitos formales que consisten en el número de documentos que se tienen que hacer llegar, que las fórmulas vayan completas. Todos sabemos que hay candidaturas, casi todas, menos la de la gubernatura, se presentan por fórmulas. Una persona propietaria de la candidatura y una persona suplente, ¿no? Entonces, que venga propietario y suplente de cada uno de los cargos. Esa es una de las revisiones. Que las planillas vengan completa. ¿Qué es una planilla? Bueno, pues lo de integrantes de los ayuntamientos. Entonces va con presidencia municipal y regidurías. ¿Cuántas regidurías? No, pues que según el código municipal son 7. Bueno, 7 candidaturas. Y luego, aquí empieza ya la cuestión de fondo, que pudiera ser el cumplimiento a requisitos constitucionales de principios como el de paridad, ¿verdad? Revisar que las fórmulas sean del mismo género, que no se presenten situaciones como las Juanitas, por ejemplo, donde la propietaria de la candidatura es mujer y la suplencia es hombre, y se presentan situaciones que afortunadamente pudiéramos decir que están casi erradicadas en nuestro país, esos tipos de prácticas, pero también, por ejemplo, que esa planilla sea integrada en términos paritarios, que sean tantas mujeres como hombres y que se presente de manera alternada la planilla. Estamos hablando de ayuntamientos, por ejemplo, si la presidencia municipal es de mujer, primer regidor es hombre, luego segunda regidor mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Entonces, hacer esa revisión. Pero además, ya se ha platicado aquí en Espacio Electoral de la acción afirmativa para integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, esa parte también se tiene que estar revisando en aquellos 30 municipios donde se estableció que debían postular candidaturas de ciudadanas o ciudadanos indígenas, revisar, porque eso implica revisar cómo sabemos quién de las personas que integran la planilla pertenece a un pueblo o comunidad indígena. Bueno, pues porque se trata de una autoadscripción calificada, el formato único, trae el espacio para decir, te autoadscribes como integrante de pueblo o comunidad indígena, sí, ¿de cuál? De esta. Y además anexar un documento en el que lo diga alguna autoridad tradicional indígena o bien alguna autoridad con facultades y que tenga conocimiento de registro de representantes indígenas. Bueno, pues que saben que esa persona pertenece a cierta comunidad o que ha realizado algunas actividades relacionadas a la vida comunitaria. Entonces, bueno, si vamos avanzando, cada vez se van refinando esa revisión, incluso a llegar obligadamente a revisar que las personas cumplan con sus requisitos de elegibilidad. Estos requisitos de elegibilidad consisten en, ahora sí, revisar, por ejemplo, que la persona tenga una residencia superior a 6 meses, ¿no? Que como lo establece la Constitución, o que tengan determinada edad. Pues entonces esto implica que hay que revisar el acta de nacimiento, hay que revisar la credencial del elector, a ver dónde tiene la residencia, o si nos exhibió una carta de residencia de las que expiden los ayuntamientos o algún comprobante de domicilio. Entonces, digamos, cada vez se va volviendo un poco más meticulosa la revisión para finalmente ir afinando las cosas para que lleguen a un punto de resolución donde ya la autoridad electoral, Asamblea Municipal o Consejo Estatal puedan determinar la procedencia de los registros. Sin embargo, eso no quiere decir de que se hace una revisión, cumple, no cumple, y así nos vamos, ¿verdad? Para decirles que no cumplieron, no. En ese inter le vamos diciendo a los partidos políticos, oye, en la planilla que me trajiste de este municipio, ya verificamos, te falta que nos traigas el acta de nacimiento de la candidatura de la regiduría número 3 de la candidatura suplente. Esa es la dinámica de prevenciones, ¿verdad? Que comúnmente decimos, no, es que les prevenimos a los partidos sobre esto y aquello. Entonces, es lo que se realiza, que se comunican
con los partidos y le dicen dónde encontraron a lo mejor algunas documentación incompleta o bien que haya que subsanar algún registro que no cumple con algún requisito. Sí, es correcto, y le damos todas las oportunidades que nos dé el tiempo antes de que llegue la fecha límite, ¿no? En algún momento se tiene que cerrar la ventanilla porque las etapas o fases del proceso electoral son definitivas y tienes que pasar a otra etapa porque no podemos estar manteniendo en suspenso el registro de las candidaturas, porque registrar candidaturas significa personas que pueden hacer campañas, pero también algo tan operativo como es mandar a imprimir boletas. Entonces, para ello necesitamos nombres correctos que hayan cumplido con los requisitos y tiene que llegar un momento en que se cierre eso. No podemos mantener, se lleva su tiempo. Estamos hablando de un buen número de cargos, de candidaturas y de boletas a imprimir, por lo tanto tenemos que cerrar la ventanilla en algún momento, pero mientras no se cierre, estamos dándole oportunidad a los partidos políticos para que cumplan y ya llegado al punto límite, incluso durante la sesión, hay ocasiones, como sucedió este año, que hacemos recesos de horas para que tengan también los partidos políticos oportunidad de presentar su documento o bien de revisar si se presentó. Es tanta la documentación que también es posible que pueda haber algún error o que se presente un traspapeleo que afortunadamente los partidos políticos son nuestro mejor filtro para ver si está completa y correcta la postulación de sus candidaturas. Entonces tuvimos una muy buena dinámica, muy cansada para algunas áreas del instituto. Ahorita tendré oportunidad de mencionarlo, pero pues llegamos a muy buen estadio para culminar con la etapa. Así es, justo lo que comentas, consejero. Vimos las sesiones, bueno, previo a la sesión especial del registro, se celebró la sesión donde se emitieron los dictámenes del cumplimiento primero al principio de paridad de género y luego el cumplimiento de las acciones afirmativas en materia indígena. Y sí, efectivamente, fue una sesión larga con varios recesos largos también, y por la propia dinámica de las sesiones, que por cierto están en el canal de YouTube del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Quienes quieren repasar todo lo que sucedió en el desarrollo de estas sesiones lo puede ver y verificar puntualmente. Vimos que en el desarrollo se estaban haciendo todavía ajustes y revisiones, y por eso se daban recesos también relativamente largos. Pero hablando de esta sesión previa a la especial del registro, coméntanos cómo se aplicó, qué sucedió en esta sesión, porque vimos de que, bueno, se emite una resolución donde el Instituto Estatal Electoral, en concreto la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Jurídica, dice quiénes cumplieron y quiénes incumplieron con el principio de paridad. Y en consecuencia se realizó un sorteo que dejó canceladas varias postulaciones de algunos partidos. Digamos, para explicar cómo se aplicó y qué se revisó a nuestra audiencia, coméntanos, por favor, consejero. Sí, obviamente ya en esta etapa y justo lo que estabas mencionando de la sesión y los acuerdos, cómo se dieron y las consecuencias que hubo, que a eso va tu pregunta, debemos de tener muy claro que de fondo pues hay todo un debate, ¿no? Y toda una lucha que se ha logrado consagrar en la Constitución del principio de paridad y lo que implica el cumplimiento a este principio de paridad, que no es para proteger a uno y otro género, es para proteger a el género de femenino, o sea, para las mujeres, debido a la relegación histórica en materia de participación político-electoral. Era clarísimo, se han tenido que ir estableciendo cuotas, en un principio 30-70, y era muy claro que el 30% era
para las mujeres, no, y los partidos políticos lo cumplían apenas, y los 60-40, 50-50, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene cumplir con este principio? Siempre batallaron, sí. Sí. Siempre ha sido de resistencia, ¿verdad? Esta cuestión de la paridad. Pero también la paridad implica varias perspectivas, que dicen, bueno, pues ahora sí ya estamos obligados a cumplir con este principio de paridad, entonces, pues vamos a poniendo a las mujeres, pues ahí donde no ganamos, con eso ya cumplimos, pero ya postulamos mujeres, y pues no van a ganar acá, donde le tenemos que meter a los señores, ¿no? A nuestros politicazos de toda la vida, y que logren, o nuestros gallos, o nuestros mejores perfiles, siempre en una visión masculina. Entonces, bueno, obviamente que se da esa práctica, y por eso se le meten más candados a la legislación para señalar que cuando se postulen candidaturas, la construcción de esa paridad, es decir, voy a postular mis 22 candidaturas a los 22 distritos uninominales del estado en paridad. 11 hombres, 11 mujeres. Pero ahora la ley, para evitar que a las mujeres les den los 11 distritos o el número de distritos donde peor le va a cada partido político, lo que se hace es, vas a establecerme 3 bloques de esas 22, o de las candidaturas que vayas a postular, 3 bloques. Ajá. Uno de mejor competitividad, donde mejor te va, donde te va más o menos y donde te va mal. Y en esos 3 bloques, que va en números más o menos iguales de candidaturas, 8 y 8 y 6, son los bloques, así se dividen los distritos. Bueno, pues en el primer bloque, que son 8 y 8, tendrías que postular, 8, tendrías que postular 4 mujeres, 4 hombres. En el segundo, que también es de 8 distritos, son 8 hombres, 4 hombres y 4 mujeres, y 3 y 3 en el último bloque. Parejo en cada... Exactamente, y así se garantiza pues que las mujeres tendrán las mismas oportunidades de ganar que los hombres, según la competitividad de cada uno de los partidos políticos. Y bueno, ya es un punto aparte de cómo se determina la competitividad, digamos que se refiere a los procesos electorales previos. Entonces, el Instituto Estatal Electoral le señala a los partidos políticos en el curso del proceso al inicio, esto fue el 1 de octubre del año pasado, cuando inicia el proceso electoral, se emiten los lineamientos del cumplimiento del principio de paridad y se señala a cada partido político, esta es tu situación estatal, en sindicaturas, en diputaciones y en ayuntamientos. En este bloque eres más competitivo en estos distritos o ayuntamientos, en este eres más o menos competitivo y en este poco competitivo. Entonces, igual número de hombres y mujeres en cada uno de esos bloques. Así vas a postular cuando llegue el momento correspondiente. Entonces, eso es lo que se tenía que estar revisando aquí en el instituto, contrastando ese lineamiento de cumplimiento del principio de paridad, donde se estableció a cada partido, que no impugnó ningún partido, todos estuvieron de acuerdo en que así iban a postular. Entonces, estas son las candidaturas que postula. Vamos a ver si compagina con el bloque como los debería haber postulado. Entonces, también ahí hubo requerimientos. Oye, no estás cumpliendo con este bloque como lo tenías que hacer. Traes más hombres que mujeres. O lo estás dejando vacío este bloque y acá te faltó postular entonces más mujeres. Ese tipo de cuestiones era lo que se iba requiriendo en la medida que los partidos políticos no cumplían con eso, porque tenían que cumplir por bloque y además la sumatoria. Postulaste las 22 candidaturas, 11 y 11. No hay otra posibilidad, ¿no? Tiene que ser 11-11, al menos. Ese es el piso. Puede haber más mujeres, pero no más hombres. Entonces, ese tipo de revisión, que en realidad es mucho más complicado en materia municipal, porque están las regidurías y son 67 municipios, entonces tiene que revisar verticalmente, que las fórmulas sean del mismo género, que haya alternancia, y luego que transversalmente también, horizontalmente, es decir, si son 67 municipios, tienen que haber 34 mujeres
33 hombres. Y también en las regidurías. Entonces, sí, se volvió para la dirección jurídica y la Secretaría Ejecutiva, para prerrogativas y organización electoral en una labor conjunta, pues una tarea bastante exhaustiva. Obviamente se hace ahí un filtro. Ay, perdón, aquí está. Vamos a... que implicó que si no se cumple, porque así está establecido también en la ley, que si no se cumple y después de requerir e incluso de amonestar porque no están dando cumplimiento a ese principio a los partidos políticos como una sanción, oye, ya te lo requerí 2 veces, te amonesto y lo cumples. Así dice la ley. De todos modos tienes que cumplir. Y si ya después de esa amonestación y pedirte que cumplas sigues sin cumplir, te voy a tener que cancelar candidaturas de hombres para que sea cumplido el principio de paridad. Entonces, lamentablemente sí tuvimos que llegar, en algunos casos no fue algo extraordinario, digo, en materia cuantitativa, en números, no, pero sí las hubo, pero sí extraordinario respecto al proceso electoral anterior. La verdad es que se dieron más casos, muchos más casos que en la elección anterior, que fue solamente un caso, y ahora sí se presentaron algunos más. Es lamentable, entiendo también las dificultades operativas y logísticas para los partidos políticos, pero la verdad es que también debe preservarse un principio constitucional al que se está obligado a cumplir y nosotros obligados a garantizarlo. Entonces, esa fue una situación que se dio, que causa cierta tensión, pero afortunadamente tenemos los elementos jurídicos y es una norma prevista con anterioridad. Entonces, todo mundo sabe en un proceso electoral que la consecuencia de no cumplir con el principio será tener cancelaciones de candidaturas para lograr el cumplimiento y no lo escogemos a capricho, es un sorteo con una tómbola para garantizar que no hay ninguna dedicatoria en particular, no hay ninguna visión subjetiva que no le interesa al árbitro en este tema, ¿no? Sino nada más dar cumplimiento a ese principio. Y así se dio, y también se dio en materia de la acción afirmativa. De acción afirmativa, pero antes de pasar a que nos expliques con esta claridad, y te agradezco mucho, consejero, de cómo está, digamos, todo este andamiaje para llegar a tomar la decisión que se tomó ya en la sesión y los resultados que vimos. Quiero invitar también a las personas, a la audiencia que nos sintoniza en este programa, de que este lineamiento del cual habló el consejero Saúl Rodríguez, ustedes lo pueden encontrar en la página del Instituto Estatal Electoral, www.iechihuahua.org.mx. Ustedes van a estrados electrónicos, al micrositio de estrados electrónicos, y ahí buscan por el buscador lineamiento paridad de género y van a poder revisar y consultar el documento en su totalidad y darse cuenta ya a más detalle y profundidad con estas tablas, con estos indicadores que tú nos comentaste, de cómo se determinó y qué es lo que ordenó este lineamiento para llegar ahora a los resultados del registro de candidaturas que tuvimos, que de por sí es muy complejo y definitivamente es muy diferente a cómo se dio en proceso anterior, consejero. Pero a esto todavía agregamos a esta nueva figura de las acciones afirmativas. Esto sí es histórico definitivamente en el estado de Chihuahua y fue, digamos, otro criterio y otro filtro. Ahora sí, explícanos de cómo se aplicó este criterio de acciones afirmativas en materia indígena para efectos de la aprobación de las candidaturas en este proceso. Claro. Sí, mira, yo recuerdo que ya estuvo aquí contigo el consejero Gerardo Macías, él preside la comisión de grupos étnicos, pueblos y comunidades indígenas y maneja de manera excelente este tema. Y obviamente tiene repercusiones ese tema en el registro de candidaturas
digo, ahí es donde se materializa, ¿no? Lo que se buscaba lograr mediante la emisión de estos lineamientos, que es probable que sea la única vez que haya unos lineamientos en este tema, dado que provienen de la sentencia que dicta el Tribunal Estatal Electoral, señalando y declarando una omisión legislativa, es decir, esto debería estar previsto en la ley. O sea, no alcanzó el Congreso a legislar estas. Exactamente. Okay. Porque así lo manda la Constitución y no ha hecho o no ha dado cumplimiento el Congreso del Estado, la legislatura local, y por lo tanto se declara esa omisión. Sin embargo, no daban los tiempos para que tuviéramos las reglas claras para este proceso electoral, según también reglas constitucionales, ¿no? Que deben estar previstas 3 meses antes, 90 días antes del inicio del proceso electoral. Entonces, esa sentencia señala que si no lo hace el Congreso, emitiendo ley, pues tendríamos que emitir nosotros unos lineamientos para el presente proceso electoral. Y entonces ahí se estableció, pues así en términos muy concretos, que en 30 municipios de nuestro estado habría de postularse alguna candidatura, en 10 municipios, 2 candidaturas en las planillas municipales, y en 20 municipios al menos una posición, y no dice regidurías, dice una posición. Eso implica que puede ser incluso la presidencia municipal, y ojalá que se vayan presentando casos así. Y entonces estamos hablando pues de que van a llegar al menos 40 personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas a los municipios, al menos, porque como recordarán, y si no pues les platicamos, que las planillas o los ayuntamientos se integran con la planilla ganadora, pero también con regidoras y regidores por el principio de representación proporcional para aquellas otras planillas que hayan obtenido una buena o representativa votación, para pues también integrar de manera plural el órgano. Entonces es posible que alguna de esas regidurías que se vayan a integrar de los otros partidos políticos que no ganen pudiera ser también de alguna persona que integra pueblos o comunidades indígenas. Entonces eso va a ser bastante bueno, y la revisión para el registro de estas candidaturas era con base en la documentación que nos exhiben, porque el criterio que debió también seguramente haber explicado el consejero Macías fue el principio de autoadscripción calificada. Eso significa que es una persona que pertenece a pueblos indígenas y que es reconocido como tal por autoridades tradicionales o bien por alguna autoridad oficial, ¿no? Por ejemplo, COEPI o el INPI, alguna que pues lleva ese tipo de registros, ¿no? Entonces, para revisar que se cumpliera con ese tema, en las planillas nosotros revisábamos los formatos donde debería de anotarse o asentarse que la persona se autoadscribía, es decir, que dice yo pertenezco a un pueblo indígena y que es y para comprobarlo, es decir, para llegar al criterio de la autoadscripción calificada, exhibo este documento donde el consejo o a la asamblea comunitaria de tal municipio, de tal comunidad, señala que yo pertenezco a esa comunidad y que yo he llevado a cabo tales trabajos comunitarios, etcétera. Entonces, esa era la revisión que se tenía que hacer. No es nada más señalar en el escrito o en el formato que pertenece a un pueblo o comunidad. Si se hacía en esos términos, se le requería al partido político, oye, te falta tu documental de autoadscripción calificada. Ahí te lo encargo, ¿no? Como decimos. Y se les daban los plazos hasta llegar al punto, y en los mismos términos de llegar a la sesión, y si todavía le estaba corriendo un plazo para presentar documentación, pues bueno, respetarlo, pero también se dieron situaciones en las que o no se acreditaba esa autoadscripción calificada o no había postulación de personas indígenas estando obligados a hacerlo y se tienen que dar las cancelaciones para participar. Por ejemplo,
digamos, y es peculiar en este caso, porque podríamos decir, a diferencia de la paridad, se cancelan candidaturas de hombres para que prevalezcan o se emparejen con las de mujeres. Sí. Pero ¿cómo le hacemos en materia de candidaturas de pueblos y comunidades indígenas? No puedes cancelar para compensar, porque sigue habiendo una baja representación. O sea, justo a eso iba ahora, qué bueno que lo tocaste, consejero. Sí, ¿cómo se da esa medida compensatoria finalmente? Ajá. Sí, claro, ahí lo que se hace es, en su caso, bueno, se le cancela una de las candidaturas, por ejemplo, es una planilla de 5 integrantes, y entre esos 5 integrantes debería ir una candidatura de una persona que integrara pueblo o comunidad indígena, ¿no? Pues no lo hay. Entonces, se hace dentro de esas 5, se metieron las 5 posiciones, o 5 números a la tómbola para cancelar el espacio que debería haberle correspondido a una persona indígena, para luego tomar medidas el Instituto Estatal Electoral a través de las asambleas municipales cuando se tenga que hacer la asignación de representación proporcional. Ya hay ahí un lugar reservado para una persona que integra pueblos o comunidades indígenas. En caso de que esa planilla ganara, digamos que gana, pues es una planilla incompleta porque le cancelaron la candidatura donde debía estar una persona integrante de pueblos o comunidades indígenas. Se quedó vacía. Entonces, ¿qué se hace? Se integra pues el municipio primero con esas personas, pero falta una. Entonces, en representación proporcional, digamos que hay un espacio más, pero es un espacio reservado para una persona de pueblos o comunidades indígenas. ¿Cuál es el criterio? Bueno, pues que se toman los partidos políticos que obtuvieron determinado porcentaje, el 3% de la votación, y todos esos tienen derecho a una posición. Bueno, pues hay un partido político va a poder tener 2, el de mayor votación, porque se le va a asignar su persona integrante de pueblos y comunidades indígenas, y luego, en su caso, pues la que siga o la que esté en el primer lugar de regidurías, ¿no? Entonces, así es como se va a compensar en este caso. Entonces, con esta fórmula que nos estás explicando, consejero, sí, definitivamente vamos a llegar al menos a 40 personas ya en los cargos de elección popular en Sí, los distintos, en estos distribuidos entre estos 30 ayuntamientos, digamos, donde sí directamente aplica la acción afirmativa, pero también está el caso del distrito 22, que es el distrito con cabecera en Huachoche. Uh-huh. Sí, claro, ahí digo, es mucho más sencillo, no tenemos la complicación de la planilla, y que una de las posiciones, no, ahí en el distrito 22, todo partido político que haya postulado una candidatura para la diputación, deben ser personas, las fórmulas deben ser personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Todas las candidaturas del distrito 22 que quedaron registradas son integrantes de pueblos y comunidades indígenas, tanto la propietaria como la suplente. Entonces, también eso es algo que digno de resaltarse, porque obviamente alguien va a ganar en el... Inédito, claro. Va a haber un diputado o diputada indígena en el Congreso de Chihuahua. Exactamente. Eso es muy bueno, pensando en que el Congreso del Estado sigue vinculado a emitir regulación electoral para la participación de los pueblos y comunidades indígenas en las elecciones, para suplir esto que hicimos nosotros en acción afirmativa, y que haya una legislación sobre cómo participan en las elecciones las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas, y que por lo tanto habrá visión indígena en la emisión de estas leyes, al menos en el distrito 22. Definitivamente, porque no es cualquier diputado o diputada, es representando a un distrito que casi en un 70% de su población se compone de los pueblos originarios. Entonces, sí, realmente es la cantidad, es la participación y también la representación, ¿no?, de los pueblos originarios en el Congreso del Estado.
Sí, es correcto. Y con la ventaja de que el criterio de la autoadscripción calificada implica que las personas que lleguen a integrar órganos tienen visión de comunidad o visión colectiva, es decir, no irían a representar a su comunidad nada más, sino a la visión de pueblos y comunidades indígenas en lo general, de protección a todos estos pueblos, aunque no sea Pima o no sea Rarámuri, la visión es de pueblo originario y por tanto eso es lo importante, no es tanto la representación política de comunidades o pueblos en lo específico, eso es muy bueno. Vaya, definitivamente son temas que vamos a seguir hablando en este espacio electoral, publicando en nuestros espacios, en nuestras plataformas digitales. Aprovecho, por supuesto, para recordarle también e invitar a nuestra audiencia a verificar en nuestro portal de noticias, del Instituto Estatal Electoral y también en los estrados electrónicos, este lineamiento de las acciones afirmativas del cual nos habló ahora el consejero Saúl Rodríguez, porque pueden darse cuenta de todo el andamiaje, digamos, el antecedente histórico y cómo se construyó y cuáles son los ordenamientos que nos deja para el desarrollo de este proceso electoral. Hay otro ingrediente, consejero, en estas elecciones, además de estas figuras realmente novedosas y benéficas para la representación más amplia y real de la ciudadanía, con el enfoque multicultural, con el enfoque de perspectiva de género, con el enfoque incluyente, definitivamente. Tenemos una cantidad de partidos en esta contienda mayor a la que tuvimos en procesos anteriores. Hay 11 partidos, de estos 11 partidos, bueno, hay 2 coaliciones que agrupan a algunos de estos partidos, pero no son coaliciones totales, es solamente para efectos de la gubernatura y tenemos 8 candidaturas para la gubernatura del estado, también es un número alto. Este número, esa cantidad tan alta, bueno, tan alta, es más alta que en proceso anterior. No podemos decir si es grande, si es pequeña, es en comparación de qué, ¿verdad? ¿Qué tanto influye en el trabajo del Instituto Estatal Electoral, en los registros y también en las etapas posteriores y el más inmediato, las fases posteriores? Bien lo explicaste al inicio. Que lo que sigue es la impresión de las boletas. ¿Qué nos agrega este ingrediente de más partidos y más candidaturas? Sí, obviamente la muestra más clara, que porque ya están en curso las campañas electorales y lo podemos visualizar todos y todas, es que tenemos 8 candidaturas a la gubernatura del estado. Es un número bastante grande que no se había presentado anteriormente. Por fortuna también 4 mujeres, 4 hombres que tenemos como opciones. Y efectivamente tenemos 3 partidos nuevos nacionales. Tenemos el partido Nueva Alianza Chihuahua. Había participado como partido político nacional, actualmente como partido político estatal. Entonces tenemos 11 fuerzas políticas participando. ¿Hay implicaciones fuera de hablar de números? Pues sí, la documentación electoral tiene una repercusión, por ejemplo, tan sencillo como las copias de las actas, ¿no? En el día de la elección están así les decimos, los héroes de la elección, que son también las funcionarias y funcionarios de casilla, que como ahora las elecciones son concurrentes, pues tienen que contar lo de la elección federal y lo de la elección local. Entonces, en esta ocasión serán 5 elecciones, las 4 estatales más la de diputaciones federal. Y bueno, pues esto implica cansancio, que tienen ahí que estar horas es tiempo,
y la representación de los partidos políticos está ahí esperando a que le entreguen su copia del acta donde se cuentan los votos, ¿no? Entonces, imagínate 11 copias del acta de escrutinio y cómputo para cada una de las representaciones. En realidad, el lápiz pasa hasta la 7ª, 8ª copia. De ahí en adelante ya no pasa el papel químico que se utiliza en las actas. Se tiene que hacer, digamos, el representante le toma foto o se le vuelve a anotar los datos, se le entregan su copia y déjeme los copio, porque en realidad no. Entonces, eso es una complicación de logística, así tan banal que se puede escuchar, pero es una complicación porque se tiene que imprimir así, ¿no? O se puede tener una salvedad, pero también la autoridad tiene que señalar, nada más vamos a imprimir hasta tal número de copias, ¿no? El número de boletas, pues eso no es diferente, dado que pues es por el tamaño del listado nominal, por el número de casillas que se van a instalar y por el número de elecciones que se van a organizar o se van a votar el día de la jornada. Entonces estamos hablando de cerca de pues 13, 14 millones de boletas, que son cantidades no menores, pero lo que sí implica también en la impresión de las boletas, pues son los espacios que se tienen que generar. Exacto, es más gente en la misma boleta, ¿verdad? Exactamente, entonces son más cuadritos donde vienen las postulaciones, eso incluso es hasta costo, ¿no? Y tiempo para la creación de lo que se le llaman las placas para la impresión, las pruebas de colores, etcétera, que aprovecho para informar, por ejemplo, que el fin de semana estuvo un servidor junto con la representación de los partidos políticos en la imprenta donde se van a imprimir todas las boletas de este proceso electoral y las actas también, que está cita en Estado de México, y ahí tuvimos la posibilidad de ver las primeras pruebas y que los partidos políticos la observaran, si veían que, no sé, como lo hubo, por ejemplo, respecto a los colores, oye, se me hace que aquí se está perdiendo mucho, y se hacen las pruebas hasta que están conformes y cada partido político firmó en el espacio de la candidatura que representan de conformidad con la boleta de la elección de la gubernatura. De la gubernatura, esta ya va en marcha. Esta ya está en marcha, entonces precisamente el haber culminado con los acuerdos de registro de los que hemos estado platicando, lo que implica es la generación de los listados que tenemos que hacer llegar como archivos a la imprenta para que pueda proceder a hacer la impresión. Listado que debe estar cuidadísimo, porque imagínate que en vez de Oksana Volchanskaya diga Oksana Rodríguez, ¿no? Oye, pues ya, o sea, te equivocaste. Ya ni es Oksana ni es Rodríguez, ¿verdad? Porque no existe. Exactamente, entonces sí, un error puede costar la mismísima elección, ¿no? Entonces, es algo muy delicado, labor que se está llevando a cabo ahorita por el área de organización electoral, la revisión de esos listados. Es decir, aquí siempre está yendo y viniendo la información entre las áreas del instituto, revisando, aquí te lo paso, ya está validado, ok, entonces ahora yo le doy una segunda revisada para mandarla a la imprenta. Entonces, eso es en lo que se está trabajando ahorita, y son las repercusiones del número de opciones políticas que están en curso en este proceso electoral, que qué bueno que haya buen número de opciones. Y eso me lleva otra vez a hacer otro comercial, porque tú lo estás haciendo, entonces quiero aprovechar también para señalar que en la página del instituto pueden ir a entrar al espacio donde dice proceso electoral 2020-2021 y ver las plataformas de los partidos políticos. Es bien importante que visite cada quien ese espacio y que podamos revisar cuál es la plataforma electoral, bueno, cuáles son los programas que tienen cada partido político y
en eso se basa su oferta política, cuál es la que me conviene, cuál es la que me convence. Pues un voto informado antes que nada, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, pues sí, también ahí está el número, tantas plataformas como partidos políticos contendientes en esta elección. Así es, definitivamente vamos por un voto informado en este proceso electoral, y también si quieren ver esta actividad de revisión de las boletas electorales para la gubernatura del estado, de la visita que nos acaba de comentar Saúl Rodríguez, visiten, busquen nuestras páginas digitales, Facebook, Twitter, Instagram del Instituto Estatal Electoral, y ya pueden ver desde ya, irse familiarizando de cómo va a ser la boleta electoral, para tenerla muy en mente para aquel día domingo 6 de junio, cuando todos ustedes y nosotros estemos formados en la casilla para emitir nuestro voto. Consejero, muchas dudas, muchas preguntas nos aclaraste, nos explicaste temas tan complejos, realmente son complejos por su novedad, por los procedimientos que conllevan, por toda la logística que hay detrás, y seguramente vamos a seguir hablando, sobre todo ahora que mencionaste lo de las boletas, para que luego vengas a darnos avances de la impresión de las boletas, y no solamente de la gubernatura, sino que de los demás cargos. Antes de cerrar este espacio electoral, ¿algún mensaje que quieras darle a la ciudadanía, a las personas que nos ven, escuchan? Y finalmente este programa queda a disposición de todos y todas quienes lo quieran ver y repasar una y otra vez ahí en las redes sociales del instituto, en el canal de YouTube. Sí, fíjate que, bueno, aprovechando pues que estábamos cerrando y hablando de las boletas, una cuestión que no es nada menor, que es bien importante también, es señalar cómo incluso en ese formato del que decíamos, ¿no? El FURC famoso, viene también la posibilidad de que la persona que aspira a una candidatura nos señale si tiene una autopercepción sexogenérica distinta a la que aparece en su acta de nacimiento, ¿no? Que es sexo masculino o femenino. Entonces, eso abre la posibilidad a que también se llene un espacio previsto en estos formatos, o se llenara en los formatos que ya se revisaron, para poner el nombre con el que se distingue socialmente. Una persona... Se identifica a la persona. Uh-huh. Exactamente, una persona con una autopercepción sexogenérica distinta, pues obviamente tiene también una manera de identificarse diferente al nombre que aparezca en su acta de nacimiento. Entonces eso es importante porque repercute en cómo va a aparecer en la boleta electoral. Esto porque lamentablemente ha habido experiencias en las que, sin haber tomado este tipo de previsiones y haber no tenido visible este tipo de información desde el principio, que ahora sí lo hacemos con este formato, pues puede llevar a situaciones en las que aparezca el nombre de un acta de nacimiento en vez de cómo la persona se autopercibe ante la sociedad. Entonces, sí quería también llamar la atención en esta cuestión que es novedosa y que protege mejor también los derechos político-electorales de las personas de la diversidad sexual. Entonces, pues más bien como mensaje final, pues es la de tratar de eso, de informarnos lo más posible, de conocer lo que implica organizar una elección, muchas cosas que no se ven, pero que si no se hacen, sí sé que se van a notar, eso sí, estoy muy seguro. Y entonces, aquí en el instituto hay un ejército de mujeres y de hombres que trabajan mucho para poder y con mucha vocación. Es el gusanito electoral, es gente que le gusta muchísimo, tiene una conciencia de lo que es el proceso electoral y que le cuesta desvelos. Hay veces que lamentablemente
incluso impacta en la salud de las personas, pero que saben que tienen que cumplir con esta labor, que el instituto se preocupa mucho por ellas y por su salud y por su bienestar, y constantemente pues siempre se está buscando de tener los mejores ambientes posibles, y que todo esto se reflejará el día de la elección, todo ese trabajo, y que cada quien como ciudadano y ciudadano pues cumplamos también con esa obligación, con un mínimo de actividad, que es ir a votar y previamente informarnos un poco, porque las decisiones que tomamos ese día sí que también impactan en nuestra vida, incluso cotidiana. No podemos abstraernos y decir, es que a mí no me interesa la política. No, pues es que la decisión que se toma ese día sí que impacta en tu vida incluso familiar, ¿no? En la del día a día. Entonces no podemos hacer como que no nos interesa, al cabo que yo no trabajo ni en lo público ni como político, porque de todos modos trasciende a lo privado. Entonces, invitarle a todo el mundo a reflexionar su voto, a informarse, pero sobre todo a que no deje de participar. Estamos en una situación difícil por pandemia, pues con más ganas deberíamos estar interesados en las personas que van a seguir manejando esta situación. Esperemos que no por mucho tiempo, pero que está impactando, y eso sí va a durar todavía un mediano plazo en nuestras posibilidades de trabajo y el sustento familiar. Entonces, bueno, pues eso, que nos informemos y que participemos. Bien, yo me quedo también con este mensaje del consejero Saúl Rodríguez Camacho, quien también preside la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Organización Electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, invitando a toda la ciudadanía a sumarse a este proceso electoral, a ser partícipes, a apropiarse de él. Busquen la información, está en las plataformas electorales, en la página del Instituto Estatal Electoral. Busquen la información, analicen, reflexionen, exijan, sobre todo, exijan a quienes están prometiendo, haciendo las ofertas electorales, que se cumplan, pero no dejen de participar, porque realmente su voz cuenta e impacta en los resultados finales de las elecciones. Te agradezco muchísimo, Saúl Rodríguez Camacho, siempre por esta explicación tan amplia, pero además también tan accesible, tan sencilla. Las cosas complejas, ponerlos en palabras sencillas no siempre es sencillo, valga la redundancia, y lo hiciste muy bien en este espacio electoral. Agradezco a las personas que nos están escuchando, que nos están sintonizando. Si no tuvieron oportunidad ustedes a ver este programa desde el inicio, vuelvan a verlo. Les aseguro, no tiene desperdicio. Se van a dar cuenta de muchas cuestiones del proceso electoral y del registro de candidaturas que no les quedaban muy claro, y les invito a seguirnos en las plataformas electorales, en este espacio electoral, de aquí al 6 de junio, porque las esperamos y los esperamos en las urnas. Así que ya saben, como dice nuestra campaña de promoción del voto, porque tú decides, tú eliges. Vota este 6 de junio. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.